Cuando queráis, podemos. ¿Sí? Muy bien. Buenos días. Hoy ha tenido lugar un Consejo de Gobierno extraordinario en el que es verdad que no ha habido asuntos administrativos, pero sí hemos tratado fundamentalmente dos cosas. Por un lado, hemos hecho una evaluación de la situación de la pandemia en Extremadura y, por otro lado, nos hemos marcado los objetivos prioritarios que la Junta de Extremadura tiene para este año 2022. Vamos a hacer, en primer lugar, una valoración de la situación de la pandemia en Extremadura, en el que, como estamos viendo, el nivel de incidencia en Extremadura y en el resto de España es un nivel de incidencia muy alto, un nivel que en los próximos días esa tendencia seguirá alta en Extremadura y en España. Llegados a este punto, con esas incidencias tan altas, creo que habría que hacer especial hincapié en poner el foco en datos que nosotros entendemos que son relevantes para entender lo que está ocurriendo en esta ola. Indicadores como el tanto por ciento de camas ocupadas o el tanto por ciento de personas en UCI, que nos pueden dar datos esclarecedores de la situación en la que se encuentra en estos momentos Extremadura con respecto a, por ejemplo, otros territorios de España. A día de hoy hay 160 personas hospitalizadas, ingresadas en hospitales en Extremadura. Esto significa que del tanto por ciento de camas ocupadas, Extremadura en estos momentos está en el 8,4%. La media nacional es del 10,58%. Por tanto, Extremadura está por debajo de la media nacional en camas ocupadas. El número de personas en UCI en estos momentos en Extremadura, datos actualizados, es de 18 personas. Esto significa que el tanto por ciento con respecto a camas UCI es de un 11% en Extremadura. En España es del 21%, 10 puntos más que en Extremadura. Por tanto, estamos por debajo de la media nacional. Para que nos demos cuenta de la situación, vamos a poner el ejemplo de lo que ocurría en Extremadura hace concretamente un año, el 5 de enero del año 2021. Hace un año la incidencia en Extremadura era de 720 casos los que se diagnosticaron ese día. En el día de ayer se diagnosticaron 3.298. Hace un año en Extremadura había 320 personas ingresadas en hospitales y había 30 personas en UCI. Hoy en Extremadura hay 160 personas ingresadas y 18 personas en UCI. Eso significa que hoy, con respecto a hace un año, hay 5 veces más de personas contagiadas y, sin embargo, hay la mitad de personas ingresadas en hospitales. Por tanto, creemos que ese es un dato muy importante para entender la situación actual de la pandemia. Y esto se debe a que, a pesar de que hay 5 veces más de personas contagiadas en un 5 de enero de 2022 con respecto a un 5 de enero de 2021, hay la mitad de personas ingresadas en nuestros hospitales. Esto tiene un nombre: vacunación, vacunación, vacunación. Y en eso es lo que tiene que insistir Extremadura y el resto de España, en seguir vacunando a la mayor cantidad de población posible, porque esto es lo que está haciendo que la sintomatología del virus sea menos grave, mucho menos grave, con respecto a hace un año, como es el ejemplo que os acabo de poner. Con respecto a la vacunación, como ya se anunció ayer,
La vacunación pediátrica comenzará la semana que viene en los colegios de Extremadura. Una vacunación pediátrica para las edades comprendidas entre 5 y 8 años. Por eso, igual que hicimos con los niños de 9 a 11 años, con los niños de 5 a 8 años queremos hacerle un llamamiento a esos padres, queremos hacerle un llamamiento a esas madres, de que estén tranquilos, porque sus hijos y sus hijas están en las mejores manos posibles, que es en las de nuestro sistema extremeño de salud. Y por tanto hacemos un llamamiento para que de manera masiva, a partir del próximo día 12, los niños y niñas de edades comprendidas entre los 5 y los 8 años se vacunen de manera masiva en Extremadura, porque esta es la mejor manera de cuidar a nuestros hijos y a nuestras hijas. Ahora mismo Extremadura, junto con Galicia y con Asturias, es la comunidad autónoma que mejor ritmo de vacunación pediátrica lleva de toda España, con un 35%, y ese ritmo se verá lógicamente aumentado cuando la semana que viene empecemos con esa vacunación pediátrica de 5 a 8 años que, como digo, animo a todos los padres y a todas las madres a que hagan o lleven a sus hijos a esa vacunación pediátrica. Como digo, es fundamental la vacunación. Y en Extremadura estamos en ritmos superiores a la media nacional. Por tramos de edad, por poner un ejemplo, de 60 a 69 años, el 85,75% en Extremadura ya tiene una tercera dosis. En España es el 77%. De 50 a 59 años ya hay un 42% de la población que tiene una tercera dosis, mientras que en España es el 34%. Y de 40 a 49 años ya hay un 19% de la población que tiene esa dosis de refuerzo, mientras que en España es el 18%. Por tanto, yo creo que en las próximas semanas, y tal y como se marca el calendario de vacunación, llegaremos a final de febrero con los mayores de 40 años con esa tercera dosis de refuerzo. Esto en cuanto a la situación de la pandemia. Pero hoy, en el Consejo de Gobierno extraordinario, también nos hemos marcado los objetivos fundamentales de la Junta de Extremadura para el año 2022. El objetivo fundamental de la Junta de Extremadura para el año 2022 es la creación de empleo. Ayer conocimos los datos de diciembre y, por tanto, los datos del año 2021. Extremadura cerró el año 2021 con 20.000 parados menos, con 11.000 personas más afiliadas a la Seguridad Social. Ha sido el mejor dato de toda la serie histórica. Pero nosotros no nos vamos a conformar con esto. Creemos que tenemos razones suficientes para creer que el año 2022 va a ser un buen año para el empleo en Extremadura. Por eso el objetivo prioritario va a ser seguir creando empleo en nuestra región. Porque si hay empleo y si hay vivienda, hay un proyecto de vida. Y por tanto es lo mejor que podemos hacer contra el reto demográfico, es la creación de empleo y una vivienda digna. Es muy bueno el dato que conocimos ayer de que casi 8.000 jóvenes en Extremadura encontraron empleo, están ocupados en este año 2021 y creo que esa es la clave. Y para ese gran objetivo de la creación de empleo, Extremadura tiene dos grandes herramientas en el año 2022. Por un lado, tenemos los fondos europeos y, por otro lado, tenemos inversiones que van a llegar a Extremadura. Algunas ya se están realizando, inversiones importantes que van a llegar en este año 2022. Por tanto, yo creo que estamos en disposición de que de manera coordinada la Junta de Extremadura haga una magnífica labor para captar esos fondos europeos, para agilizar esos fondos europeos, para que lleguen a nuestra economía y que, por tanto, se cree empleo. Y, por otro lado, creo que estamos en una magnífica posición para no solamente las inversiones que ya están llegando a Extremadura,
sino que en este 2022 se anuncien inversiones importantes para nuestra región. Como decía el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, Extremadura no está solamente ante su oportunidad, sino que Extremadura es una oportunidad en estos momentos para muchos inversores. El hecho de que en Extremadura exista estabilidad política en estos momentos, el hecho de que Extremadura tenga circunstancias importantes como tener suelo, energías renovables, hace que para muchos inversores Extremadura sea una oportunidad. Y por tanto creo que en este 2022 hay que aprovecharla precisamente para conseguir el objetivo que nos hemos marcado, crear más empleo en el año 2022. Y me pongo a vuestras preguntas. ¿Preguntas? Sí, buenos días, consejero. Si no recuerdo mal, en la rueda de prensa que ofreció el presidente tras la conferencia de presidentes autonómicos, hablaba de un 10 y un 15% de ocupación de camas hospitalarias y de UCI respectivamente. Nos estamos acercando a esa cifra y, además, como ha indicado, la tendencia es al alza. He de suponer que están haciendo ya previsiones para cuando lo alcancemos, que puede ser en breve. Previsiones de restricciones, me refería, de mayores restricciones. Continuamente se están haciendo puras previsiones y continuamente se están tomando decisiones. Por poner un ejemplo, ayer se tomó la última decisión, que es la de la presencialidad, por ejemplo, en las aulas a partir del lunes. Por tanto, continuamente se están tomando decisiones en función de cómo van los datos. Hay que tener en cuenta que esta región, igual que este país, están monitorizados en función de cómo va la evolución de la pandemia. En estos momentos, y con los datos que yo te acabo de decir, en el que Extremadura tiene un 8,4% de camas ocupadas y un 11% en UCI, se puede decir que la situación está controlada. Por tanto, mientras que la situación esté controlada en los hospitales, pues lógicamente no habría que tomar ningún tipo de restricción, que no decisión, porque las decisiones se están tomando todos los días, que es adecuarse al ritmo y la evolución que nos marca la pandemia. Loli, de Canal Extremadura. Sí, ¿qué tal? Buenos días, consejero. No sé si dispone de estos datos o tendríamos que hacer petición, pero bueno, aprovecho su presencia. No sé si se sabe o si han llegado o cuándo van a llegar, imagino, una nueva remesa de vacunas pediátricas y empieza el día 12 de la semana que viene y se empiezan, dice, el martes, ¿no? El miércoles a inocular. El día 12. ¿Y ahí ya se sabe cuándo van a llegar estas vacunas y el número? Pues no, o sea, hay vacunas que ya están, con esas vacunas se comenzará a la semana que viene y tiene que llegar otra remesa. Pediré información a Sanidad para que nos diga exactamente la previsión. Vale. Pero vamos, la vacunación infantil comenzará la semana que viene, concretamente el día 12. A continuación, formulo una pregunta que nos envía Celestino Vinagre del diario Hoy a través de WhatsApp y dice, ¿tiene una fecha estimada la Junta sobre cuándo se alcanzará el pico de contagios? El año pasado se alcanzó el día 16 de enero. En estos momentos no hay una fecha determinada, como digo, se está monitorizando todos los días y desde luego el pico todavía no se ha alcanzado, es lo que podemos decir, pero que, como digo, se está monitorizando y el pico a día de hoy no se ha alcanzado de la pandemia de esta sexta ola en Extremadura. Otra pregunta, ¿qué opina el Ejecutivo extremeño sobre las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre el consumo de carne y la calidad de carne de ganadería que se exporta? Dice que los presidentes de Aragón, Asturias y Castilla-La Mancha las han criticado y sectores de la ganadería extremeña también. Vamos a ver, nosotros, nuestra evolución, como no puede ser de otra manera, de la situación de la ganadería en Extremadura es la mejor. El consumo de carne en Extremadura es de una inmensa calidad. Ya en su día, el presidente de la Junta de Extremadura invitó al señor Garzón a que viera precisamente y comprobara cómo en la dehesa extremeña la ganadería de Extremadura tiene la mejor de las calidades. Yo creo que cuando se hace una entrevista, cuando se está delante de un micro, y lo digo por propia experiencia, hay que tener cuidado con las declaraciones que se hacen.
Porque a lo mejor se quiere comunicar una cosa y se comunica otra que a lo mejor no era la intención del señor Garzón, pero que este tipo de declaraciones puede tener impacto pues, en empleo o en la imagen de España. Nosotros, como digo, la valoración que hacemos es que la ganadería de Extremadura es de las mejores de España. Siempre ha tenido la ayuda de la Junta de Extremadura y, como digo, estamos, lógicamente, como no puede ser de otra manera, ayudando al sector ganadero en España. Y por último, dice, ya ha salido el estudio informativo de la conversión de la Nacional 432 en autovía. En principio, ¿solo se contempla autovía hasta Zafra? ¿Está de acuerdo la Junta? En primer lugar, yo creo que es una buena noticia. O sea, es una buena noticia que haya un estudio informativo donde se prevea inversiones en infraestructuras en Extremadura. En segundo lugar, ese estudio informativo habla de un primer tramo de autovía que sería el Badajoz-Zafra y que también es una buena noticia. Y en tercer lugar, ese estudio informativo no dice que no vaya a haber autovía en el resto de tramos, como así también lo ha dicho la delegación del Gobierno y como así también los propios alcaldes afectados lo han dicho. Por tanto, nosotros, nuestra apuesta es, como la propia delegación del Gobierno ya ha dicho, es que haya autovía desde el tramo Badajoz hasta el tramo Granada. Que ahora en ese estudio informativo ha aparecido un primer tramo que es Badajoz-Zafra, oiga, pues es una muy buena noticia, pero nosotros lógicamente estamos a favor de que esa autovía, como ya lo ha dicho la delegación del Gobierno, esa autovía sea la Badajoz-Granada en todos sus tramos. ¿Que se van haciendo poco a poco y unos tramos primero? Pues muy bien, es una inversión muy importante para Extremadura, pero el tramo de la carretera Badajoz-Granada nosotros apostamos, como apuesta a la delegación del Gobierno y como han apostado los alcaldes, porque todo el tramo sea autovía. ¿Más preguntas? Los compañeros que se encuentran en la sala de prensa virtual, ¿tienen alguna pregunta? Santiago, del Diario, cuando quieras. Hola, buenas. Escuchamos. Ahora. ¿Me escucháis? Sí. Hola, buenos días a todos. A mí me gustaría saber sobre las inversiones que dice que la Junta de Extremadura espera que se concreten a lo largo del año, si hay algunas que están aseguradas y cuáles son, o si están a expensas de esas inversiones todavía de negociaciones, de hablar con empresarios, si hay algo concreto y si se puede saber cuáles son. Santiago, sabes que muchas empresas trabajan con cláusulas de confidencialidad. Esas cláusulas de confidencialidad no nos permiten en muchos casos hablar de los trámites que se están haciendo. Nosotros lo único que podemos informarte es de que en este momento en Extremadura hay una cartera de inversiones muy importantes. Podemos decir que hay muchas empresas que están interesadas en venirse a nuestra región como nunca antes lo había habido, que hay empresas que ya están realizando su inversión y que están desarrollando su infraestructura en Extremadura y que en este año 2022, pues yo creo que se van a anunciar más inversiones. Pero como digo, hay cláusulas que no nos permiten hablar de los nombres de esas empresas, pero que los extremeños y las extremeñas en los próximos meses y durante el año 2022 van a comprobar cómo Extremadura es una oportunidad, se está convirtiendo en una oportunidad para los inversores. ¿Alguna pregunta más? Nada, pues muchas gracias. Muy bien, muchas gracias.